A ver, ahora sí, hola, hola. Ahora sí se me escucha. Ahora sí, creo. Sí, profesor, sí se le escucha. Buenas noches. Ya. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, disculpen. Ahora sí, un ratito. Ya. A ver, se les había asignado una pequeña actividad de exploración para familiarizarse con algunos simuladores. No sé si alguno de ustedes puede compartir lo que haya avanzado, porque hoy tenemos que asignarles ya una tarea, perfilándolo pues a la nota final del curso. No sé si quién de ustedes puede compartir pantalla o lo que ha averiguado, ¿no? Referente al software o si llegaron a instalar el ANSYS Fluent para realizar las simulaciones. ¿Sí? Me avisan, por favor, quién puede compartir pantalla o que hayan hecho la simulación al menos de un perfil básico, ¿no? Puede ser, no sé, pues cualquier figura geométrica, pero lo más importante es que se hayan familiarizado. Me confirman, en teoría acá hay dos secciones, ¿no? Entonces, al menos uno o un par de grupos deberían haber realizado la simulación, o al menos instalado, pues, ¿no? Y explorar los comandos del software. A ver, ¿cuántos tenemos acá? Acá tenemos 10, 11 conectados. No, perdón, son 20, wow. Ya, muchachos, ¿me confirman? ¿Quién ya ha hecho alguna simulación? O en todo caso, pues muchachos, al menos por el chat. ¿O qué han encontrado? ¿Cuáles han sido las dificultades para que realicen la actividad? Ya, muchachos, necesito que se comuniquen porque si las sesiones virtuales van a ser así en silencio, vamos a tener que cambiar el modo de desarrollo de la clase. ¿Cuál sería el modo de desarrollo de la clase? Que ustedes son los que van a compartir las pantallas en todas las sesiones y yo básicamente los voy a estar supervisando y dando observaciones de lo que van a exponer, ¿no? Porque la idea, pues, que estas sesiones no sean monólogos, ¿no? ¿No? O sea, que yo nomás esté hablando, esa no es la idea, ¿no? Yo entiendo que el horario pues, puede ser pesado, no todos están conectados, ¿no? Por X motivo, de repente están en la fila, están viajando, pero al menos pues una señal de luz, ¿no? Una señal para saber que están ustedes al tanto y están realizando las actividades, ¿ya? Recuerden, no porque se haya pasado a esta modalidad virtual, significa que automáticamente se va a aceptar o se le va a poner 20 en sus demás evaluaciones, ¿no? Todo eso tienen que ganárselo y para ello tienen que desarrollar las actividades que se les piden. ¿Ya? Entonces, no vayan a confundir eso de que como es virtual, pues ya he asegurado mi 20, ¿no? Entonces, ustedes tienen que cumplir con las actividades. Es más, mencionamos también de que sería bueno si ya acuerdan cómo sería el desarrollo del examen final también. No sé si hay algunas noticias referente a ello. Profesor, según la encuesta realizada a todos mis compañeros, prefieren que el examen sea de manera virtual, profesor. Virtual, ya, excelente. Ya, ok, ok. Ya, entonces, bueno, ya como he indicado, el examen, entonces voy a pensar y perfilar, ¿no? Y perfilar todo lo que nosotros vamos a hacer en función a que el examen final sería virtual. Ya, perfecto, perfecto, está bien. La mayoría manda. Ya, entonces, ya. Y entonces, si es virtual, entendería que no hay dificultades con que el examen final sea en la semana 16, pues, ¿no? No amerita adelantar ni nada de eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta, muchachos? Ah, ya están. Ah, like es que están conformes. Ya, ok, ok, están conformes. Ya, entonces, bueno, al ser virtual, se entendería que ustedes están en la capacidad de desarrollar alguna Profe- simulación o en todo caso enviar algunas gráficas. Profesor, Sí, en mi caso yo puedo hablar con el virtual. disculpa, no se escucha, no sé si es mi conexión o tu conexión.
No, mi micro. ¿Verdad? Ya, sí, dime, ¿cuál es tu duda? En mi caso, algunos problemas con la virtualidad. No sé si podría dar para los que no pueden dar el examen virtual, un examen presencial. La encuesta ha quedado muy reñida, han quedado 20 que quieren presencial y 23 que quieren virtual. Wow, ya, la mitad quiero que se la mitad virtual, ya, eso sí está complicado. Bueno, normalmente en estos casos, ¿qué se hace? Lanzar la moneda, ¿no? Eh, No puede haber ¿Cómo dos, hacemos? profe, uno presencial y No, lo que una. pasa es que el contenido es totalmente diferente, ¿no? El contenido es totalmente diferente porque yo estaría perfilando para hacer simulaciones gráficas si es que es virtual, ¿no? Y si es presencial, pues obviamente es netamente cálculo, ¿no? Claro, sean unas gráficas sencillas, pero el examen es totalmente diferente, pues. Y la idea es hacer uno solo, ¿no? Por eso les consultaba de que coordinen entre ustedes y la mayoría manda, pero si me dice que es la mitad, mitad, 23, pero ustedes no son cuarenta y tantos, son menos, creo. Así está la encuesta. Ya, ¿me confirmas esos Únicamente la números, mayoría, Gaspar? únicamente la ¿Cuántos mayoría son? de los, Profesor, juntándonos con el otro grupo, sí pasamos los 40, profesor. Claro, porque en Pero la mañana creo que solo eran 12. en la Son, mañana son 40. con las rectificaciones, profesor, e integraciones de nuevos alumnos al curso, sí, se pasaba a los 15, profesor. Y en el turno Ya, de y los de la tarde creo tarde. que hicieron más de 25, profesor. Ya, ok, ve. Va a estar difícil. Me parece que vamos a tener que llevarlo a la forma presencial nomás. Y para no perjudicarnos, tendría que ser en la semana 15, ¿ah? Y porque eso de hacer dos exámenes, ya me imagino que van a decir, pues no, profesor, no tuve internet, puedo dar mi examen de forma presencial, ya. Imagino cuál va a ser el escenario. Ya, voy a pensarlo y les confirmo mañana, pues, porque si es mitad, mitad, ya pues yo tengo que decidirlo. Ya no pueden ser dos exámenes. Ya, ¿me envías un favor la captura, Gaspar, de la encuesta para saber qué tanto ha variado? Aunque me dices que es mitad, mitad, ¿no? Ya, voy a pensarlo Hay bien, tres pues. votos de diferencia, profesor. Un voto de diferencia. Tres votos, tres votos. ¿Y quién ganó? La virtualidad ganó, profesor. Bueno, es como las elecciones que hemos tenido hace poco, ¿no? No quisiera un candidato, otro candidato, pero ganaron los votos de extranjeros, muchachos. Acá ganaron los votos entonces. Pero el problema va a ser que, como son simulaciones, me pueden decir de que no tienen una computadora o que se ha colgado. Voy a pensarlo bien, muchachos. Mañana les confirmo. ¿Me envías, porfa, una captura de eso? De la encuesta. Y vemos, pues, cuál sería la mejor opción. Bueno, ya, aparte de eso, ¿alguno de ustedes ya ha realizado la simulación? ¿Ha hecho la instalación de algún software? ¿Ha explorado? ¿Ha avanzado algo estos 2 días? Sí, me avisan, por Profesor, favor. Sí, yo he averiguado un poco del software, he intentado descargarlo, pero aún no tenía en memoria mi laptop, así que, pero he visto que es un simulador tipo CAD, que es de diseño, ¿no? Y sirve más que nada para mecánica y fluido, que es lo que estamos viendo. ya, perfecto. ¿Y cuál es el software que has visto? ¿Cuál es? Bueno, en mi caso he estado buscando el ANSI. Ya. ¿En qué versión es la que has visto? ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, en YouTube he visto y no requiere tanta RAM, lo bueno, pero sí es medio pesadito. Ya, pero a la final no has podido instalarlo en tu PC. No, como digo, estoy borrando unos archivos que tengo para poder descargarlo. Ya, ok, bueno, entonces básicamente no tienes el software. Alguien que se haya instalado y que haya hecho alguna pequeña prueba. Si no, muchachos, ¿cómo van a desarrollar
su examen, ¿no? Justamente es lo que me está preocupando, ¿no? Si la mayoría eligió virtual, ¿cómo lo van a hacer si no se han instalado el software, ¿no? ¿Alguien más? Porque si no, esto está inclinando la balanza más para que el examen sea escrito, ¿no? Por eso estoy haciendo el sondeo. Alguien más que se haya instalado, al menos, ojo, para el trabajo final, sí necesito que se instalen. Como es en grupo, al menos uno ha debido instalarse. Ya, pero para el examen final sí lo estoy viendo complejo, ¿ah? Parece que va a ser escrito. ¿Alguien más o alguno de los grupos que haya hecho la instalación o que haya explorado, pero ya en su PC? Porque obviamente tutoriales, manuales, todo eso sí hay, pues, ¿no? Pero necesito que ya lo tengan en su máquina. No solo el ANSYS, ¿no? Claro, el ANSYS es pesado, es verdad, pero no sé, pues de repente que alguno de ustedes haya explorado, no sé, se me ocurre, de repente hay un código o ha visto información que lo hayan simulado en MATLAB. No importa figuras sencillas, ¿no? La idea es que al menos hayas explorado y ver de repente una geometría fácil, ¿no? De repente con un perfil de velocidades todas horizontales y que estén bordeando, no sé, pues a un arco de circunferencia, ya, algo así. ¿Ya? No necesariamente el Lancer Fluent, ¿no? Porque obviamente ese es más pesado, más complejo y uno de los mejores, ¿no? Pero también hay que acondicionarlo pues al equipo que uno tiene, ¿no? ¿Alguien ha explorado otra herramienta computacional que no sea el ANSYS Fluent? Muchachos, bueno muchachos, yo pensaba pensarlo hasta mañana, pero con esto pues ya me queda claro de que el examen tiene que ser presencial y para que no haya cruces ni nada, el examen va a tener que realizarse en la semana 15. Eso quiere decir que vamos a tener que agendar al menos 3 sesiones, porque nos quedan creo solo 2 semanas, ¿no? Vamos a tener que añadir una sesión más la siguiente semana para que logremos terminar todas las actividades. Y el trabajo final va a ser como yo me imaginaba, que es la simulación. Con cualquier software. Ya yo sé que aparentemente hasta el momento no han podido explorar o no lo han instalado nuevamente. No es obligatorio que uses el ANSYS. El ANSYS, pues obviamente va a requerir, ¿no? Más recursos computacionales, una mejor lab, etcétera, ¿no? Pero no es la única alternativa, ¿ya? Entonces, bueno, si no han logrado explorar en 2 días, veo casi imposible que puedan hacer el examen de forma virtual, que tiene que ser con simulación. Entenderás que preguntarles un ejercicio en virtualidad, ya saben cuál va a ser el resultado, pues, ¿no? Entonces, por eso no tiene sentido que el examen sea así, si es que no van a realizar alguna simulación. Ya, entonces, bueno, el examen va a ser escrito, sería la semana 15 y sí o sí tienen que desarrollar, muchachos, la simulación. ¿Alguien más? A ver, último llamado, que haya hecho la simulación o que haya instalado en su PC. Ya, asumo que esas caritas son que... Ya. Bueno, muchachos, entonces, Profesor, disculpe, ¿cuál era, o sea, por qué medio lo puedo descargar? ¿Es por la misma la misma página web o claro, normalmente todos los softwares tienen su página web oficial y todos tienen siempre una versión básica para estudiantes. Para ello, tú tienes que ingresar con tu cuenta de alumno ya? y nada más lo descargas, lo instalas y ya está. Así es sencillo, claro. En el caso de estudiante, tienes un tiempo de, me parece, 2 meses para utilizar el software, ¿no? 1 mes, 2 meses, pero para Mm. ese entonces pues ya acabó el ciclo, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. eso sería una opción, ¿ya? El ANSYS Fluent, pero hay varias, pues, por eso mi idea era que ustedes exploren más herramientas. Hasta en MATLAB, ¿no? Pueden hacer la simulación para pequeños sistemas físicos. Pero la Ya. idea era que ustedes exploren al menos estos 2 días, pues. Pero bueno, con esto ya queda definido que el examen final tiene que ser escrito sí o sí. Pero la tarea final de ciclo, que puede hacer la diferencia,
sería pues eh, con la simulación, sí o sí, la simulación. Es más, ahorita nada más pueden colocar ustedes en su navegador o en la IA cuáles son los software. A ver, algo rápido, muchachos, para que ustedes escriban en el chat. ¿Cuáles son los software o herramientas computacionales para realizar simulación en dinámica de fluido? A ver, algo rápido, así, en un minuto nada más, coloquen esa indicación en la IA y fíjense todo lo que va a aparecer. Van colocando, por favor, las herramientas computacionales que les aparece en su navegador. Ya, excelente. Acá estoy viendo ya varias. Ah, perdón, recién veo el chat. Pues, no intenté, supuestamente me iba. Y nunca llegó. Ya. Ese del ANSYS. Claro, miren, el ANSYS Fluent es muy bueno, pero es muy pesado. Normalmente los artículos científicos que ustedes han utilizado para las exposiciones es con ANSYS Fluent. A ver, acá estoy viendo ANSYS Fluent. Sí, pues ANSYS Fluent. Ya. Uno bueno que sí he visto fácil de instalar es el COMSOL también, que se utiliza en varias áreas, ¿ah? El COMSOL, sí, 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 sí. Ese también. Sí, pues muchachos, lo clásico sería con MATLAB. Ah, un momentito, un momentito. Uy, está llamando el ingeniero Ponce. ¿Qué pasó? Un momentito ya, voy a salir de la sesión.
Ya, listo, muchachos. Tenemos noticias. La siguiente semana volvemos a la FIE. Así que con esto confirmamos que su examen final va a ser de forma presencial. Ya, así que, bueno, Profesor, una consulta, pero ¿se mantienen las dos secciones o solo seguir haciendo una? no, solo una, sí, 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 sí. Ni modo. eh, Voy a tratar de hacerlo así, ¿no? En un solo día, trabajar, por ejemplo, el miércoles de 8 a 10 y, y de 2 a 4, ¿no? Y el viernes ya no hay clases. Así va a tener que ser, porque me han dicho que no, tiene que ser presencial. Creo que había una visita hoy día. Y ya saben, pues, ¿no? Han hecho observaciones, así que para no tener inconvenientes, va a ser presencial, pues. Ya, así que, bueno, tenemos que hacerlo así, pues. Ni modo. ¿Ya? Y bueno, en paralelo se le va a dejar tareas con un mayor plazo, pues, ¿no? Para que puedan enviarlo. Ya, entonces, la siguiente semana sí tenemos que ir a la FIE. Ya, entonces va a quedar así. El, a ver, ¿cómo sería? Miércoles. Miércoles. Ya, escojan ustedes, pues, o bien el miércoles o bien el viernes, pero solo va a ser un día. ¿Sí? Incluso hasta yo puedo pensar de que la clase de la mañana, pues, tendré que repetir en la tarde, para que empalmen, ¿no? Bueno, ya tenemos que ver cómo se va a manejar, ¿ya? Pero eso sí, hagan una encuesta y me dicen si es el miércoles o el viernes, pero solo sería un día, pues. O sea, básicamente sería una sesión por cada grupo, ¿no? Tendremos que hacerlo de esta forma, muchachos. Y bueno, y las tareas ya enviarán sus grabaciones, pues, para que tengan su nota. Ya, entonces, actualización, la clase presencial, la siguiente semana volvemos a la FIE. Queda pendiente que ustedes elijan el día, si es el miércoles o es el viernes, solo es un día. Y de cada sección solamente va a asistir a una sesión, pues, ¿no? Sí. Y bueno, el examen final sería en la semana 16. Ya, entonces, esas serían las actividades para la siguiente semana. ¿Ya? Bien, muchachos, ¿alguna consulta? ¿No? Si no, ya para compartir el material, avanzaremos solamente un poco porque sí, sí, estoy viendo que el horario nos está ganando. ¿Ya? A ver, me habían enviado, creo, al chat, tuve que cerrar la sesión para contestar la llamada. No sé si comentaron o han agregado alguna información para complementar la parte de la simulación. ¿Sí? No, no hay consulta, muchachos, observaciones. No, profe. Ya, bien, entonces vamos compartiendo. A ver, nos habíamos quedado en las ecuaciones de Navier-Stokes. No sé si llegaron a actualizar la información. La sesión se está grabando, ¿no, Gaspar? Sí. Sí, profesor, sí se está grabando. Ya, excelente. Gracias. A ver, 8 miércoles y ya, vamos a colocar esto.
Ya, ¿me confirman por favor si se ve en la pantalla? Ah, perdón. Compartir. No, todavía no puedo ver nada. Ya, a ver, un ratito, sí. Me he percatado. Ah, ya, pero sí les envié los dos textos del Sengel y a ver, creo que. Ah, sí, acá está. Este. Ya, listo muchachos. Ahora sí, sí se ve, ¿no? Ya, entonces entendería que ya repasaron sus coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas, ¿no? Que va a ser vital para el estudio desde el punto de vista vectorial, ¿no? Porque hemos visto que la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Incluye varias ecuaciones desde la parte dinámica. Incluso creo que les compartí este formulario. Acá está. No, por suerte creo que sí se actualiza, ¿no? Ya, este es el conjunto de ecuaciones que se incluyen en los software de simulación, entre ellos el Fluent, ¿no? O el COMSOL. Incluso desde el MATLAB pueden crearlo. Es más, yo voy a tratar, una vez que finalice la sesión, voy a ingresar al MATLAB. Les apuesto que también debe estar en internet, ¿no? De al menos un código básico para hacer una simulación. Es más, creo que sí compartí un video, ¿no? De cómo ingresaba un fluido en un recipiente y cómo se generaba la turbulencia. Entonces, hasta en MATLAB también se pueden hacer algunas simulaciones. Claro, el Fluent obviamente es especializado en todo lo que es dinámica de fluidos, pero con MATLAB, hasta con Python, puedes trabajar, ¿no? Python en línea también. Bien, entonces las ecuaciones que vamos a incluir son conservación de la masa, ¿no? Obviamente, como estamos con líquidos, se conserva la masa, la densidad es constante. La conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? De su curso de física 1, ¿no? Cantidad de movimiento constante, ¿no? Por ejemplo, para explicar el por qué al momento, por ejemplo, cuando usas un rifle o disparas, si bien la bala sale hacia adelante, porque uno siente que lo empujan hacia atrás, ¿no? Conservación de la cantidad de movimiento. Al inicio la cantidad de movimiento era 0 y al final también. Entonces, si hay un movimiento hacia la derecha de 6, quiere decir que debe haber un movimiento hacia atrás de 6, ¿no? Es por eso esa sensación de que te empuja hacia atrás. Esa es la conservación de la cantidad de movimiento lineal, ¿ok? Luego, en el caso de la ecuación de Bernoulli, ¿no? También la energía se debe conservar. Ojo, en la ecuación general no es que la energía no se conserve, sino que parte de la energía se transforma en calor y eso pues ya se va al ambiente. Entonces, formas de escribir esas ecuaciones son a través de estas, vamos a decir, estas cuatro. En verdad yo diría que solo son dos. Y lo he puesto de forma general. Esto de acá ya sabes que es como un operador, ¿no? Tanto en el espacio, perdón, en el tiempo y también en el espacio. Nabla, recuerden que es un operador, perdón, ya. Nabla es un operador matemático que básicamente son derivadas espaciales, ¿no? Tiene cada una de sus componentes, derivada en X, derivada en Y y derivada en Z. Entonces, esto entendería que ustedes ya lo tienen en su cuaderno, tanto en coordenadas cartesianas y también en coordenadas cilíndricas, ¿no? Porque obviamente las tuberías y lo que vamos a ver, nos conviene trabajar con coordenadas cilíndricas para aprovechar la forma o la simetría que tiene el sistema, ¿no? En coordenadas cilíndricas se entendería que tienen lo siguiente. El eje axial, o conocido como el eje Z, o su respectivo vector unitario K. Luego tienes el radial, ¿no? Algunos autores usan ρ o de repente R, y este es su vector unitario, ¿no? Le suelen llamar EDR o ERO también, ¿no? Eso depende del autor.
Así como hay un eje axial, hay un radial, existe también un tangencial. Él es el famoso vector unitario E de teta. ¿Ok? Así como el vector unitario I asociado al eje X, J asociado al eje Y y K asociado al eje Z, todos estos vectores son ortonormales, ¿no? Normales porque su módulo es 1, ortogonales es porque forman 90 grados. Y se debe cumplir la regla de la mano derecha, o sea, I por J tiene que darte K, J por K tiene que darte I, y K por I tiene que ser J. Lo mismo sucede con estos vectores unitarios, ¿ah? R por teta tiene que darte Z. Teta por Z da ER. Y Z por ER tiene que darte E de teta. ¿Ok? Entonces, esos son los vectores unitarios utilizados en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Eso deben tener mapeado. Bien, acá tienen un resumen, ¿no? Es una expansión, ya han verificado que hay varias derivadas parciales de primer orden en el espacio, en el tiempo, y aparte tenemos derivadas de segundo orden. ¿Ok? Y por último, las ecuaciones de esfuerzo. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos visto el esfuerzo tangencial para estudiar la viscosidad. No sé si se acuerdan de esta gráfica, que por acá estaba el esfuerzo y acá era el gradiente de la velocidad. No sé si se acuerdan, la velocidad respecto a un Y, creo que era así. Y dependiendo si el fluido era newtoniano, ¿no? Acá las curvas eran de este tipo, otras eran así, otras cambiaban de concavidad, ¿no? Y si la pendiente era constante, quiere decir que era un fluido newtoniano, ¿no? ¿No? Esto es la pendiente en toda esa recta, obviamente es constante. En cambio, en las demás, la pendiente habían visto que cambia y la pendiente justamente te da información de la viscosidad. Entonces, para esta curva A, vemos que la pendiente se reduce, ¿no? Quiere decir que, ¿no? Al aumentar este gradiente o el esfuerzo, esa viscosidad se reduce. En cambio, en la gráfica inferior, vemos que es al revés, ¿no? La pendiente en este punto es así, y vemos cómo cada vez se inclina más y más y más. Entonces, era una viscosidad que iba aumentando. Bien. Ya, ahora sí, volvemos al Schengel. Ese es el operador, por ejemplo, antes que me olvide. Esto de acá, por ejemplo, es el operador laplaciano en coordenadas cartesianas, ¿no? De repente los que están llevando teoría de campos o, bueno, o los que ya llevaron, deben de recordar este operador, ¿no? Que justamente era para desarrollar la famosa ecuación de Laplace y encontrar cómo se comporta el potencial eléctrico dentro de una región, ¿no? Que está sometida a diferentes potenciales. Ya, eso era en coordenadas cartesianas. Y también utilizabas este laplaciano para estudiar, por ejemplo, cables coaxiales, ¿no? Lo clásico, ¿no? Tienes acá un conductor que está sometido, no sé, pues a 10 voltios, y acá tienes otro conductor que está sometido, por ejemplo, a 6 voltios, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? Saber cómo se comporta el campo y el potencial en toda esta región. Como en la región de color verde no hay cargas, entonces se cumple la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, en este caso, utilizabas esta ecuación diferencial, ¿ya? Es una de sus tantas aplicaciones. ¿Qué más? La notación U, V y W se refiere a las componentes, ¿no? Las componentes vectoriales, ¿sí? Y acá están, miren, en coordenadas cartesianas sería U, V y W, pero en coordenadas cilíndricas ya se especifican los subíndices, ¿no? Se coloca el subíndice R, el subíndice teta y el subíndice en Z, ¿ya? Bien, como vamos a volver pues la siguiente semana a clases presenciales, les pediría por favor, bueno, esto sí lo vamos a hacer en la pizarra de detalle, pero les pediría por favor de que ya tengan las ecuaciones en sus cuadernos. Recuerden que nos quedan solo 2 semanas, ¿ok? Entonces, todos estos operadores en su forma cartesiana y en su forma cilíndrica deben tenerlo sí o sí, ¿ok? Deben tenerlo sí o sí. En especial el rotacional y todo eso. Bien, ¿qué más? Habíamos visto un caso especial, ¿no? De la ecuación de Euler, que era cuando no consideramos la viscosidad, ¿no? Entonces, en todas estas ecuaciones, cuando no consideramos la viscosidad, se elimina básicamente el término que contiene el laplaciano.
Y obviamente eso va a facilitar mucho más el cálculo. Al ser un fluido no viscoso, va a pasar esto, ¿no? Cada una de las líneas de corriente se van a deslizar de forma suave, no hay intersección y todo está perfecto, ¿no? Entonces esto lo quitamos y solamente va a haber ρ, que sería la densidad del líquido. Bien, creo que esto fue lo último, ¿no? Habíamos visto unas circunferencias, ¿no? Esta es la conservación de la energía, ¿no? Si este gradiente es cero, es como que su derivada sea cero, quiere decir que lo que está dentro debe ser una constante, ¿no? Esa es justamente la ecuación de Bernoulli. Bien. Creo que por acá está esa figura. Ya, creo que nos habíamos quedado por acá. Ah, miren, interesante este ejercicio referente a los tornados. Ya, a ver, vamos a revisarlo. Para complementar, es más, por la forma ya, sí, sí, es más, se puede hacer una gráfica de esto, de su comportamiento. Dice, modelo de dos regiones para un tornado, ¿no? Este es un corte horizontal del tornado de la figura 10.8. Un corte horizontal, imagínate que esto es como un cono, ¿no? Es que si tú lo tienes una vista lateral, vas a ver solamente un triángulo, ¿no? Sí, eso es lo que tú vas a ver si haces un corte. Ahora, si tú lo ves desde arriba o haces un corte, ¿no?, de planto, vista superior, ¿qué es lo que vas a ver? Un circulito. Sí, claro, esa es su forma más simplificada, estudiarlo como un cono. Pero dependiendo de cómo lo estás viendo, va a aparecer un triángulo o si no un circulito. ¿Ok? Ahora, es evidente que acá nos interesan solo algunas componentes. Para este sistema, ¿qué coordenadas creen que vamos a utilizar? ¿Coordenadas cartesianas? ¿Coordenadas esféricas? ¿Coordenadas cilíndricas? ¿Cuál sería el sistema de coordenadas a utilizar en este sistema? Pues creo que se durmieron ya. Sí, sí, vamos a hacer un poco más ya para cerrar. Tendría que algunos tienen clases más. Yo tengo mañana clase también. Ya, comentarios, muchachos. ¿Cuáles serían las coordenadas que deberíamos utilizar para estudiar este sistema? Cilíndricas. Ah, ya, entonces, sí, creo que el audio de ustedes es el que no funciona. Ahora sí. Ya, perfecto. Bien, claro, serían coordenadas cilíndricas, pues, ¿no? Ahora, de esas coordenadas, ¿cuáles son las componentes que sí necesitamos? Miren, cuando hablas de coordenadas cilíndricas, quiere decir que hay una parte radial, hay una parte angular y hay una parte en Z, ¿no? Vamos a llamarle, bueno, vamos a colocar un Z nomás, pues. Es como que les diga X, Y, Z. A ver, para que tengan una idea, si yo les hablo de la aceleración de la gravedad y te digo qué componente necesito o qué coordenadas, yo asumo que automáticamente me vas a decir que tu sistema es cartesiano y el cartesiano solo vas a utilizar la componente Z, ¿no es cierto? Quiere decir que la gravedad lo vas a colocar como menos 9,8 bueno, mete un segundo y le colocas el K, ¿no es cierto? Entonces yo asumo que así usted la escribiría. Entonces, me conviene utilizar cartesianas, pero de las cartesianas solo me quedo con una componente, que sería la K. ¿Sí? Ya, algo similar sucedería con este remolino. Como ya sabes que son coordenadas cilíndricas, ¿con cuál de esas componentes te vas a quedar? ¿Y por qué?
Ya, creo que ya se han quedado dormidos. Ya, bueno, en este sistema, muchachos, obviamente con el movimiento de rotación, solamente nos interesan las coordenadas tangenciales. Miren, con esto cerramos, ¿ya? En ese sistema, si fuera axial, quiere decir que el movimiento sería así, o sea, estaría subiendo. Si fuera radial, significa que estaría expulsando, lo está botando del centro. Y obviamente para que se dé la rotación, la componente que nos interesa es la tangencial. Entonces, L es el Z, L es la parte radial y la angular, recuerden, siempre es tangente. ¿Ok? Siempre es tangente. Entonces, la componente pues que nos interesa es la componente angular o tangencial. Es por ello que eso lo han puesto acá, miren. La componente radial es nula. ¿Ok? La que sí interesa para el análisis de este ejercicio son las componentes angulares. Y acá tienen dos reglas de correspondencia. Cuando estás, obviamente, entre 0 y ¿no? El radio de R es el mayor, la velocidad aumenta con el radio, ¿no? O sea, si R aumenta, la componente tangencial también. Porque es una relación lineal, ¿no? Si este es U de teta, esto es W, que es la velocidad angular, y este es el radio, ¿no? Estas dos cantidades son directamente proporcionales. Entonces, si aumento el radio, obviamente la componente angular también va a subir. Y tienes una segunda regla de correspondencia. Cuando estás fuera, ¿no? De ese círculo de radio R, la componente tangencial ahora se reduce. Miren, el R está en el denominador, o sea, es una función inversa. Y eso lo podemos ver en estas curvas. Y es más, si ustedes recuerdan un poquito esta regla de correspondencia, es un clásico ejercicio de física 3 o de teoría de campos. No sé si ustedes se acuerdan del cálculo del campo en una esfera cargada uniformemente, ¿no? De los que llevaron en verano, por ahí he visto algunos, es un clásico, ¿ah? Una esfera cargada con una densidad volumétrica constante. El campo era de esa forma, pues. El campo era así. Dentro de la esfera, el campo era lineal, ¿de acuerdo? Y cuando sale de la esfera, el campo decae. ¿Ya? Revisen sus cuadernos o sus libros de Lugo Medina y tiene casi, bueno, en verdad es el mismo comportamiento, ¿no? Lineal aumenta dentro de la esfera y una vez que sale de la esfera empieza a decaer. Ya, algo similar sucede acá, pero con las velocidades. ¿Ya? Bien, entonces, para la siguiente clase, muchachos, deben tener sus formularios de la ecuación de Navier-Stokes en sus cuadernos porque van a salir a la pizarra. Yo creo que haríamos la sesión 2 veces, pues, ¿no? Para no perjudicarlos. ¿Ya? Eso sí, faltaría que me confirmen si optan por el día miércoles o por el día viernes. ¿Qué es lo que veremos? Vamos a continuar con las ecuaciones de Navier-Stokes. Este ejercicio, voy a apuntarlo y se lo voy a pasar de una vez para acá. Para que lo revisen, voy a confiar en que sí, sí, sí lo van a hacer. El 10.4 es 1. Sí, adelante, Cristian. Sí, profe, bueno, el examen va a ser otra encuesta, ¿no? O sea, para coordinar el día. Es- sí, pues tendría que ser. Sí, 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 sería un día. Yo pensaría que sería en la semana 15, pero ¿de qué es presencial? Es presencial. Ya es lo que me han indicado hoy día, ¿no? Semana 15 o semana 16. O sea, ¿por qué le digo en semana 15? Porque semana 15 no se te van a cruzar tus exámenes finales, porque son clases. En cambio, en la semana 16 hay más probabilidad de que se les cruce a alguno de ustedes. Ahora, si ustedes logran coincidir todos los alumnos en un solo día, perfecto. Ya, pero basta que uno no pueda y no se puede hacer el examen así, porque no se puede perjudicar a ese alumno. ¿Ya? Entonces, voy a dejar que ustedes decidan, pues. ¿Ya? Hagan una encuesta, busquen la mejor opción. Yo pensaría que sería la mejor hacerlo en la semana 15. ¿Ya? Pero ya queda en manos de ustedes. De que va a ser escrito, va a ser escrito, sí o sí. Ok, profe, y dar un balotario, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, ok, muchas gracias. Ya, listo. Bien, adelante, Robles.
Profesor, buenas noches. Una consulta, entonces el miércoles, como dijo que regresamos a la presencialidad, dijo que va a ser la misma clase en los dos horarios, ¿no? Claro, porque en teoría el que puede de 8 a 10 no puede de 2 a 4, pues, ¿no? Y viceversa. Entonces, no sé, pensaría Claro, yo que no pero tiene sentido continuar. normal si podemos, o sea, los del 2 a 4, normal si podemos ir al de 8 a 10. Eh, sí, bueno, no sé si todos pueden asistir de 8 a 10, No, no, sino yo le para hablo aprovechar. en mi caso, ¿no? Ah, ya, no, lo decía para aprovechar y el de 2 a 4 avanzar, ¿no? Yo lo digo para no perjudicarlos, repetir, ¿no? Pero todo va a depender de ustedes, pues, ¿no? Todo depende de ustedes, en verdad. Pero yo solo puedo hacer 2 sesiones por semana, eso sí. Solo pueden ser 2. Adelante, Jesús. Sí, profesor, yo me descargué el ANSI y mencionó que iba a haber un trabajo final con este programa. Más o menos de qué constaría, una Es una simulación, me simulación. imagino. Sí, claro, de todas maneras. A ver, clásicos trabajos que se han hecho es, por ejemplo, bueno, al menos en la FIE no me he percatado, pero en otros edificios sí me he percatado que se generan vórtices. Y eso es, por ejemplo, cuando suelen haber esos tipos de pasadizos, ¿no? ¿No? Y acá la entrada, por ejemplo, es despejada. Me parece que algo así sucede en civil, ¿ah? Pero, por ejemplo, tú puedes diseñar este perfil, los edificios los puedes hacer como bloques, y luego simular cómo es, a ver, voy a colocarlo en azul, simular cómo son las líneas de velocidad al ingresar, ¿no? Obviamente a través de esta reja o de la puertita, y de repente atrás cómo se generan vórtices, ¿no? No sé si se han percatado a veces, ven como bolsitas dando vueltas, ¿no? No sé si se han percatado en algunos lugares. Y eso es porque hay pequeños vórtices que se forman. Entonces, si bien estas paredes o estos edificios, ¿no? Son como barreras, pero una vez que pasa el aire esas barreras, atrás hay un desnivel de las presiones y eso origina esos vórtices. Entonces, sería, por ejemplo, un tipo de simulación. Claro, lo más básico es hacerlo en el plano, ¿no? Que coloques, no sé, se me ocurre, un semicírculo y ver pues cómo las líneas de corriente cambian o de repente se juntan y hacen que la velocidad aumente de repente acá en la parte superior y acá se reduce. ¿Ya? Esto, digamos, sería lo más básico. ¿Ya? Pero obviamente lo ideal es que ustedes elijan un sistema relacionado pues a su carrera, ¿no? Por ejemplo, los transformadores. Hay transformadores que se enfrían solo con aire. O en todo caso, por ejemplo, el radiador de un vehículo, ¿no? O el radiador de una moto, ¿no? Puedes dibujar ese perfil del radiador de una moto, ¿no? Y simular pues que el aire ingresa en esta dirección y cómo se distribuye fuera de, ¿no? Sí, esa es la idea de las simulaciones. Ver cómo cambia la velocidad. Otro sería pues en el perfil de los vehículos, ¿no? No sé, pues se me ocurre un camión, ¿no? Y de esto hay varios videos, ¿ah? Ahora, los carros deportivos supuestamente son más aerodinámicos, ¿no? ¿No? Son más bajos. El alerón también, cómo aporta en la eficiencia, ¿no? Entonces, esa es la idea de las simulaciones. Pero Ah, obviamente el básico sería Entonces, trabajar con una figura regular, ¿no? entonces la escala de la nota varía de la complejidad, Claro, porque obviamente, pues, ¿no? sí, Obviamente, porque yo he porque, visto en lo que son líneas de transmisión, a veces también se generan este tipo de vórtices que menciona, pero en la parte subterránea, no necesariamente en el aire, ¿no? Eso también podría ser. claro, porque es un tipo de carga dinámica, ¿no? La nieve, el viento, obviamente también afecta a los cables, a las líneas. Así es. Claro, no tan significativamente, pero en verdad depende de la zona también, ¿no? Es más, en Fluent ANSYS también puedes jugar con la temperatura, no solamente con el movimiento. Claro, la velocidad, no sé si se acuerdan este video del puente Tacoma en Física 2, que cómo con el viento es capaz de hacer que una estructura falle, ¿no? Entre resonancia. La frecuencia de oscilación del viento, cuando coincide con una de las frecuencias naturales del puente, va a hacer que el puente ingrese en resonancia y eso activa un modo de torsión. A ver, este último video, voy a compartir, con esto cerramos. Entonces, claro, la idea de la simulación es que esté orientado pues a la carrera, ¿no? Puede ser incluso de repente el perfil de velocidades en una turbina eólica, ¿no?
De repente, no sé, pues se me ocurre una tipo Sabonius o una de 3 aspas. No, o sea, en verdad hay bastante variedad y también hay videos de esos en internet. Voy a colocar acá. Ya, este es un clásico. Fue un puente precioso. Ya. El puente más Por ejemplo, esa es la oscilación del puente Tacoma debido a las corrientes de viento, al aire. ondular se empezaba a enroscarse. Ya. Lo que están observando, supuestamente el puente solo debe subir y bajar. Es más, desde acá, para que tengan su idea. Mientras unos aseguraban que era como ir Miren cómo el puente montados sube y en una baja, ¿no? montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados. Ya, ese es un modo de vibración, se le conoce, cuando sube y baja. Ya, esa es una forma de moverse del puente. No debería hacerlo, pero el viento tenía esa energía, esa frecuencia para hacerlo oscilar uno de esa forma. Al ver desaparecer de su vista el coche de delante. ¿Qué Ya, demostró? ahora, la frecuencia de oscilación del viento fue cambiando. 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente más que ondularse. Entonces, como dice, ¿no? Más que ondularse, o sea, más de subir y bajar, el aire activó un modo natural del puente, que no estaba contemplado, un modo de torsión. Y obviamente el puente, claro, de repente puede aguantarte subir y bajar, pero no estaba diseñado para un modo de torsión, que es justamente lo que están viendo acá. Empezaba a enroscarse. ¿Ven cómo se tuerce? Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte. O sea, esa velocidad lleva asociada una frecuencia. Y cuando esa frecuencia coincide con la frecuencia natural del puente, hace que el puente entre en resonancia. Resonancia es que va a oscilar alcanzando su máxima amplitud. Y obviamente, pues acá va a fallar el puente, ¿no? Pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Mira, a ese nivel Y a las 11 llega la de mañana, resonancia, ¿no? el puente cayó. Y obviamente falló pues el puente, ¿no? No está diseñado para eso. Ya, entonces eso también se puede realizar en las simulaciones, ¿no? O sea, tienen en verdad todo un abanico de opciones, ¿no? Y obviamente si llegan a hacer una simulación aplicado pues algo en su carrera, ya pues tenlo por seguro que ya pasaste, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Que tengas nociones y que puedas aplicarlo, ¿no? Ya, entonces, igual tienen tiempo hasta el día, bueno, miércoles o viernes, ustedes decidan qué día va a ser la clase, pero tiene que ser solo un día, porque solo pueden realizarse 2 sesiones. ¿Ya? Van pensando en estos temas, por favor. Esto sí lo tienen que hacer sí o sí, como tema, como proyecto final de curso. ¿Ya? Bien, ya, sí, Jesús, una última consulta. Sí, o sea, ahorita ya tengo una idea más o menos de qué presentar. La otra semana podría presentarle un avance y podría corregirme. Mucho mejor. O, Sí, además, si lo tienes ya, mañana, el domingo, el lunes, envíalo igual, ¿ah? Mucho mejor, de repente para que vayas avanzando. Sí, me escribes nada más y vamos haciendo los ajustes. ya, gracias. Ya, listo. Bien, entonces, quedamos así. Me confirman si es el miércoles o viernes la sesión, el examen va a ser presencial, sí o sí. Y por favor, del Sengel, del ejercicio de remolino, que es el 10.4, hacia adelante, ¿no? Claro, en adelante las páginas, todo eso es lo que tenemos que ver. Sí, adelante, Carolina, sí. Em, del trabajo se presenta informe y se hará exposición. Sí, pero solamente enviarían las grabaciones porque ya no tenemos tiempo para conectarnos y revisarlo en forma sincrónica, ¿no? Entonces, claro, ustedes lo envían y yo tendré que revisarlo, pues, aparte, ¿no? Pero sí, todo trabajo que ustedes hagan tienen que exponer, ¿no? Todo trabajo es informe y su diapositiva, así es. Bien, ¿alguna consulta más, chicos? Que vayan a descansar. Ya, Eso bien. sería todo, profesor. Ya le haría llegar la encuesta y los resultados para ver qué día se da el examen. Ya, excelente, Gaspar. Gracias, ¿ah? Gracias, muchachos. Gracias, buenas noches y el esfuerzo por conectarse. Buenas noches a todos. Chao, chao.